Yo quiero presentar este tema que se llama la relación del Islam con los Estados Unidos, ¿ok? Y para eso yo quiero que nosotros miremos unos artículos que yo encontré y quiero que tracemos un poquito esa historia en unas líneas, ¿ok? Ahora yo comparto pantalla con ustedes, así me acompañan a leer. Ahora sí, ¿lo pueden ver todos? Está muy chiquito, ¿no? Yo no veo nada. ¿Ahora? No, está diciendo que estás empezando a compartir. Sí, ya está, ya. ¿Aún no? No, acá no. Capaz que es mi señal, no sé. ¿Los otros pueden ver la pantalla? Sí, sí, yo sí, hermana. Muy claro se ve. Ok, entonces debe ser el problema del internet de la hermana Graciela. Entonces vamos a tirar una leída muy rápida a este artículo y yo lo que voy a hacer es narrar un poco de la historia, ¿ok? Aunque tal vez deberíamos empezar con el primer artículo que tenía. ¿Ustedes recuerdan qué es el Tratado de Trípoli? No, hermana, yo no. Ok, el Tratado de Trípoli era el tratado que Barack Obama menciona en su discurso en el Cairo, en Egipto, sobre lo que es la relación de los Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan que habíamos dicho que Barack Obama menciona en ese discurso que él dice que el Islam está desde un principio con los Estados Unidos desde su fundación y que tienen una alianza? ¿Recuerdan eso? No, quizás en la clase que lo dijo usted, no, yo no estuve, hermana, pero yo no recuerdo. Puede ser. Puede ser que usted sí no haya estado en esa clase. Pero ese tratado, perdón, hay un problema de audio. Aquí que no sé. Perdón, ahora sí. Ok, ese fue el tratado que Barack Obama menciona en ese discurso de El Cairo, donde él dice que Estados Unidos tiene una relación bien desde el comienzo con el Islam y que es una relación favorable, o sea, amistosa. Entonces yo investigué un poquito sobre qué significa ese tratado de Trípoli y aquí encontré partes o cláusulas de ese tratado. Pero a medida que vamos leyendo, yo quiero explicarles un poquito de la historia de este tratado y qué acontece detrás de todo eso, ¿ok? O antes, historia previa. Entonces vamos a hacer así. Ah, hermana Edita, ¿nos puede acompañar con la lectura? La primera parte de aquí hasta aquí.
El Tratado de Trípoli. Una línea de este tratado encarna el contraataque más frecuente invocado y en el que más se ha confiado por los críticos en su intento de refutar lo que la historia documenta de manera abrumadora. ¿Hasta ahí o todo? Hasta aquí abajo donde está azul. Ok. Afirmando que América nunca fue una nación cristiana. Invocan una cláusula de artículo 11, no me equivoco, del Tratado de Trípoli de 1997, que declara: el gobierno de los Estados Unidos no está en ningún sentido fundado en la religión cristiana. A primera vista, esta cláusula parece ser indiscutible y definitiva. Pero lo que los críticos no reconocen es que han sacado 18 palabras de una frase que tiene 81 palabras de largo, lo que parece hacer que diga algo que no dice cuando se reemplaza en la frase completa. Significativamente, y para gran disgusto de los críticos, cuando el segmento prestado se coloca de nuevo en la frase completa, cuando la frase completa se coloca de nuevo en el tratado completo y luego cuando se presentan las circunstancias que causaron la redacción del Tratado de Trípoli de 1997, la porción de una línea que invocan en realidad fortalece en lugar de debilitar la afirmación de que América era una nación cristiana. El Tratado de Trípoli en 1997 fue uno de los varios negociados durante la Guerra de las Potencias Berberiscas, una guerra contra los terroristas musulmanes que comenzó hacia el final de la Guerra de la Revolución y continuó a través de las presidencias de George Washington, John Adams, Thomas Jefferson y James Madison. Durante la guerra contra el terror original de Estados Unidos, 5, Trípoli y Turquía estaban realizando ataques terroristas indiscriminados contra Francia, España y Estados Unidos. El conflicto se intensificó tanto que en declaró la Primera Guerra Oficial de los Estados Unidos como nación establecida. Ok, se nos fue al final un poco el audio, pero creo que todos entienden el contexto. En ese tratado existe una cláusula donde es la cláusula 11, el artículo 11 del tratado, este artículo aquí. En ese artículo se estipula lo siguiente: el gobierno de los Estados Unidos no está en ningún sentido fundado en la religión cristiana. Pero como bien explica en este párrafo, se dice que esa es una frase que tiene 81 palabras de larga, o sea, así completa es 81 palabras, pero ha sido cortada y redactada de tal manera que solamente se entiende esto: el gobierno de los Estados Unidos no está en ningún sentido fundado en la religión cristiana. Entonces, lo que vemos aquí es que en la traducción del documento, una cosa, este tratado de Trípoli fue firmado en Trípoli, en la ciudad de Trípoli, y fue escrito en árabe. El documento original está en árabe y la traducción fue hecha por un hombre que se llama John Barwell, quien tradujo esa frase. Y aparentemente hay hay dos problemas. La primera, este artículo, el artículo 11, no existe en el original en árabe. El segundo problema es que este artículo era en realidad una carta de opinión personal de uno de los que firmaban, de uno de los árabes que firmaban ese tratado. Creo que era el gobernador o ellos llamaban Bey, que era de Trípoli, donde él da su opinión personal y que
los Estados Unidos ahora rechaza esa opinión personal. Pero en su traducción, John Barwell parece haber cometido un error. Él colocó esta frase como parafraseando toda una frase de 81 palabras que tiene esa carta, donde no quiere decir que Estados Unidos no fue fundado como en la religión cristiana. Ese texto no quiere decir, pero fue un error que John Barwell, él hizo en su traducción. Vamos a estudiar un poquito más adentro de a fondo en el párrafo. Pero aquí dice, ese tratado fue firmado en 1797, pero ya se empezaron las negociaciones en 1996. En realidad el tratado fue firmado en 1936, pero 1796, perdón, pero hasta que fuese aprobado en el Senado de los Estados Unidos o ratificado por el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, John Adams, este tratado no entra en vigor, pero entró en vigor en febrero de 1797. Pero en enero fue presentado al Congreso. Ya vamos a ver un poquito más sobre esta historia. También podemos ver en ese párrafo que leyó nuestra hermana Edita que los musulmanes, fíjense que dice, el tratado fue uno de los varios negociaciones contra las guerras de las potencias berbéricas, que eran países musulmanes que pertenecían al Imperio Otomano. A ver si les puedo mostrar un mapa de dónde ellos realmente están ubicados. A ver, debe estar aquí. No, no dice el mapa. No lo encuentro. A ver. ¿Se cortó? Sí, yo No, ya les muestro el mapa. pensé que era a mí que se me había ido de nuevo. No. Puse en silencio el micrófono. Ok, ¿pueden ver el mapa? Sí. Ok. Fíjense, estos son los países. Algeria, Tunín, o que tenemos aquí Trípoli. Eran los 5 países que están envueltos de esto. Está Marruecos. Es 1, 2, 3. Y aquí que se encuentra, en esta parte de aquí donde dice otomano, aquí. Ahí se encontraba Turquía. Es esta parte, esta zona de aquí, arriba. ¿Ok? Ellos eran los 5 países que estaban luchando contra los países, esos eran los 5 países musulmanes. Y si ustedes ven toda esa línea segmentada en rojo aquí, por aquí, ustedes van a ver que ellos pertenecen al Imperio Otomano. Aquí dice Ottoman Empire. Y ellos tenían, podemos decir, aquí esta zona del mar Mediterráneo y esta zona del mar Atlántico
era invadida por barcos musulmanes piratas, quienes ellos se encargaban de asaltar o robar estos barcos americanos que venían, y lo que ellos hacían era tomar a los tripulantes, a los marineros de esos barcos, y los esclavizaban por muchos años. Estuvieron haciendo ellos eso. Estados Unidos, sus barcos eran barcos de carga que no estaban preparados para la guerra, no tenían pensado, o sea, no estaban armados como para guerra, no eran construidos para pelear guerras. Y lo que acontece es que ellos, al principio, Estados Unidos busca la protección de aquí, de Inglaterra, donde vemos London, de Inglaterra o Gran Bretaña, como lo conocemos también, y ellos por un tiempo protegen la marina británica protege a los barcos de Estados Unidos para que ellos puedan venir y comercializar. Pero eso fue antes de la Revolución Francesa, porque si ustedes se dieron cuenta, ese tratado fue más o menos aproximadamente en ese periodo de la Revolución Francesa. Y durante la Revolución Francesa, aquí está Francia, la marina francesa protege los barcos americanos hasta el fin de la Revolución Francesa, y luego ya no podían más protegerlos. Entonces, ahí Estados Unidos se vio enteramente vulnerable y forzado, se puede decir, a entablar tratados de amistad con el Islam, porque ellos no querían, con los estados islámicos, porque ellos no querían entrar en guerra, no tenían su postura de guerra, no estaban preparados tampoco para la guerra. Entonces ellos hacen eso, y ellos tenían que pagar una fuerte suma de tributo o de aranceles para poder circular por el mar, y que estos países musulmanes, Marruecos, Algeria, Trípoli y Turquía, ellos tenían que proteger y asegurar que los barcos americanos no iban a ser asaltados por piratas. Y los barcos piratas de Berberia, ellos eran conocidos como el terror de los Estados Unidos, pero también eran islámicos. Entonces, bien desde el comienzo, habían dos partes, se puede decir, en el Islam. El Islam como tal, como países, como religión, y también estaba el Islam, digamos, se puede decir, terrorista en ese lado. Y vamos a ver cuál es la postura de Estados Unidos con respecto a eso. Es muy interesante esa postura que ellos toman. Déjenme compartir de nuevo la pantalla aquí. ¿Se entiende? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Entiendes? Está muy interesante. Ok, bueno. Maita, ¿podría repetir dos tipos de Islam? ¿Cuál eran? Pues ahí en ese entonces estaban lo que eran los piratas, que eran 4 estados islámicos que eran, digamos, se puede decir que asaltaban los barcos que pasaban por ahí del Islam, de Estados Unidos, perdón. Pero ellos eran considerados como el Islam del terror, o sea, estados del terror, pero eran estados islámicos también. Y se llaman estados del terror porque ellos eran el terror de los Estados Unidos, como tal. Y fíjense que la lucha de Estados Unidos con el terrorismo tiene mucho que ver con eso que vamos a ver ahora. Y me gustaría mostrarles una línea más adelante sobre esa historia. Ok, ahora sí ya se ve la pantalla. Y gracias a Dios. ¿Ahora? ¿Sí? Ay, Gracias. Sí. ok. Muy bien. Entonces, ellos
ellos empiezan en esas aguas del mar Atlántico y del mar Mediterráneo, ellos empiezan una guerra. Aquí se conoce como la guerra contra el terror. Todavía no se pone el nombre del terrorismo islámico ni nada de esas cosas, solamente se conoce como la guerra del terror, que eran guerras por piratas, barcos piratas, digamos, que asaltaban a los Estados Unidos. Pero esa guerra del terror está envuelta en 5 países musulmanes, que son Túnez, Marruecos, Argel, Trípoli y Turquía. ¿Ok? Y estaban en contra de 5 naciones que eran consideradas cristianas, que son Inglaterra, Francia, España, Dinamarca y Estados Unidos. Ese conflicto con los tratados se mantuvo más o menos, pero con el pasar del tiempo y con el final de la Revolución Francesa, o sea, una potencia menos en esta guerra, este bando, digamos, de las naciones cristianas se debilitó y entonces el conflicto se intensifica más o menos en 1801 y Trípoli declara formalmente la guerra a los Estados Unidos. Es la primera guerra declarada a Estados Unidos como nación independiente. Solo para que tengan presente algo, Marruecos fue el primer Estado islámico en reconocer a los Estados Unidos como una nación independiente. Pero ojo, ellos reconocen, tanto estos 5 países también aquí, reconocen a Estados Unidos como una nación independiente, pero no como una nación cristiana. Y eso es importante que entendamos. La segunda consecuencia de esa guerra del terror era que se constituyó eso como que fue la primera guerra oficial de los Estados Unidos como nación independiente. Y fíjense lo que es interesante, que su primer conflicto bélico con una nación externa fue con el Islam o con estados islámicos, ¿ok? Eso yo quiero que tengan presente porque vamos a ver cómo es que se desarrolla ese conflicto y cuál era la postura de Estados Unidos hasta no hace mucho. Dice así, hermana Graciela, ¿está ahí? Sí, ¿Nos acompaña con esta cita? Con este párrafo. las potencias berberiscas, llamadas piratas berberiscos por la mayoría de los estadounidenses, atacaron a los barcos mercantes estadounidenses, pero no a los buques de guerra donde quiera que los encontraran. Antes de la Revolución, los barcos americanos habían sido protegidos por la Marina británica y durante la Revolución por la Marina francesa. Pero después de la Revolución no hubo protección, ya que América carecía de una marina propia. Estos barcos mercantes americanos desprotegidos, construidos para el transporte de cargas más que para la lucha, fueron presa fácil para los buques de guerra de las potencias berberiscas. El cargamento de estos barcos fue confiscado como botín y sus marineros cristianos, entre comillas, fueron esclavizados como represalia por lo que los musulmanes afirmaban que los cristianos les habían hecho. Por ejemplo, durante las cruzadas, la expulsión de los musulmanes de Granada por parte de Fernando de Isabel, etc. Tan regulares fueron los ataques que en 1793, solo en Argel, se apoderaron de 10 barcos mercantes americanos y esclavizaron a más de 100 marineros, reteniéndolos para su venta o rescate. Ok. Entonces Tengo nosotros... una pregunta. Adelante. ¿Puedo hacer una pregunta? Es que no sé, pero pensaba que tal vez aquí se refiere, o sea, no sé si es porque no lo sé o me falta información o no sé, pero a mí yo pensaba que esta revolución que dice aquí se trataba tal vez de la revolución americana contra Britania. La cosa es, existía una revolución en Estados Unidos en ese entonces, definitivamente.
Pero también si se fijan en el año, estamos en 1797, estamos en plena Revolución Francesa, en la parte, Ah, era Francia una nación atea. Y gracias por la observación, porque se me estaba yendo un detalle. En este periodo, Francia estaba siendo declarada como nación atea, pero aún así, siendo una nación atea, los musulmanes consideraban a Francia como una nación cristiana. Eso es lo que a mí, perdón, era el tiempo de Napoleón, ¿no? exactamente, el tiempo de Napoleón. Pero fíjense para qué año el conflicto se intensifica. Se intensifica para 1801. A esa altura, Francia ya había restablecido sus conexiones con la Iglesia Católica. Sus relaciones ya habían sido restablecidas. Y en ese entonces, recuerdan que para 1798 Estados Unidos tiene que ver algo con la Iglesia Católica. ¿Recuerdan ese periodo? Mm, no lo sé. Yo tampoco no tengo muy claro ahorita en la cabeza, pero algo tenían que ver. No, se me fue el detalle de la cabeza, la verdad. Perdón. Pero fíjense que ocurre en ese año, pero también como dijo la hermana Raquel, en ese año en los Estados Unidos había también la Revolución Francesa contra Inglaterra. Pero para después de 1798, Estados Unidos es, después de 1796, Estados Unidos es declarada una nación independiente, pero eso fue exactamente antes de la Revolución Francesa, que es casi paralelo a la historia de Estados Unidos, ¿sí? Del comienzo de Estados Unidos. ¿Me siguen? Sí. Y antes de la Revolución Francesa, quien protegía a los navíos era Inglaterra, pues Estados Unidos estaba todavía sometido a Inglaterra. Por eso la Marina Británica protegía a los barcos estadounidenses. Pero la declaración de la independencia de Estados Unidos fue en 1776. Ya en ese momento no eran ya independientes. O sea, tal vez en Inglaterra no lo reconocía, pero ellos por su parte se hacían, por decirlo así, independientes, porque no querían ser más ya dependientes del Reino Unido. ¿No? Podemos decir que sí, pero era difícil para ellos como haber cortado completamente todos los lazos, pienso yo, porque eran hombres queriendo formar una nación de cero y lo único que tenían como modelo era pues Inglaterra o las otras colonias que existían ahí, pero la más predominante era Inglaterra. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, no sé si alguien conoce de ustedes Estados Unidos, pero Estados Unidos es todo lo opuesto a lo que puede ser el modelo inglés. Por ejemplo, el modelo inglés, así, simples, cosas simples y básicas. El modelo inglés tiene el hecho de construir sus casas con calefacción en las paredes, ¿sí? Estados Unidos dice, no, la calefacción va al piso. Entonces, ellos, por ejemplo, miden en litros y ellos dicen, no, nosotros vamos a medir en galones. Entonces, es todo lo opuesto. Ellos simplemente lo que tomaron de modelo fue Inglaterra, el modelo de gobierno de Inglaterra, y dijeron, vamos a hacer lo opuesto a ellos. Entonces, ellos, como dicen los ingleses, reinventaron la rueda, digamos, podemos decir, ya estaba inventada, pero los americanos la reinventaron a su manera. Entonces, digamos que en cierta manera ellos estaban todavía con ciertas, eran independientes en el papel, pero en la práctica todavía no sabían qué significaba su libertad ni cómo podían vivirla, se puede decir. ¿Me dejo entender? Sí, creo que sí.
el hermano Marco tiene algo que aportar y ahora nos va a decir, a ver, tal vez para clarificar. Tal vez pueden repetir otra vez la pregunta para mí. No estoy 100% seguro. Estaba escuchando. No estoy 100% seguro. ¿O cuál es la discusión? ¿Estamos hablando de qué constitución? ¿Algo así? Mm, Es más bien de qué revolución, si la Revolución Francesa o la Revolución Americana. Ah. ¿Y el tratado era exactamente qué año? 1797, cuando ya fue ratificado y puesto en vigor. Y el conflicto se intensificó en el 1801. 1801. Ok, la guerra con Britania o la guerra de la Revolución Americana termina en 83. Entonces sí contaban con la protección de Inglaterra por los barcos. Mira, esos son ahora detalles, pero es un poco complicado. No sé realmente, ¿no? Eso habría que mirar. Pero, disculpen, pero ahí dice que carecía de marina propia. Yo creo que en ese aspecto, por eso dependía de los ingleses. Los americanos carecían de marina propia, de buque de guerra. Bueno, la cosa es que ahora estamos especulando, ¿no? O sea, de mi parte también estoy hablando, porque si no sabemos bien esos detalles, ahí lo dejamos a revisión. Ok. Eso nada más. Ok. No, yo solo quería hacer el punto, digamos. Inglaterra, antes de la Revolución de 1797, la Revolución Francesa, ellos protegían los barcos de Estados Unidos que llegaban a la zona, a las aguas del mar Atlántico o del mar Mediterráneo, que casi siempre fueron atacados por estados islámicos que ellos llaman las potencias berbéricas, ¿ok? Eran estados musulmanes. Ahora, después, en ese proceso de 1790 y algo, al final de la Revolución Francesa, 1798, durante ese periodo de la Revolución, Francia estuvo protegiendo los barcos. Pero después, o sea que tuvo que haber comenzado la Revolución Francesa más o menos, eso especulando como dice el hermano Marco, cuando comenzó el conflicto de la Revolución Francesa, entonces Inglaterra dejó de proteger a los Estados Unidos, pero Francia sí los protegió. Ahí vemos una conexión de Francia con los Estados Unidos. Y después de la Revolución Francesa, cuando terminó Francia, paró de proteger a Estados Unidos y entonces los Estados Unidos ahí como entra y se da cuenta, bueno, no tenemos marina propia, estamos desprotegidos. Muchos de los barcos fueron confiscados por esas potencias berbéricas y los marineros fueron esclavizados como represalia, pero este es el argumento que el Islam presenta, dice. El cargamento de estos barcos fue confiscado como botín y sus marineros cristianos. Disculpen, no escucho nada. ¿Todos no pueden oír? No escucho. Yo sí lo Por un Yo, momento. Yo escucho. yo Sí sí lo escucho. escucho. Ok, voy a tratar de repetir. Estos barcos, el cargamento por estas potencias ibéricas eran confiscados, su botín, o sea, su cargamento, y sus marineros fueron esclavizados. Pero ellos presentan este argumento como represalia por lo que los musulmanes afirmaban, que los cristianos les habían hecho. Y ellos ponen, por ejemplo, en las cruzadas. ¿Ustedes recuerdan las cruzadas? ¿Qué son las cruzadas? Ay, La iglesia romana las impulsó, ¿no? sí. Las cruzadas son
Esto dice, la expulsión de los musulmanes de Granada por parte de Fernando e Isabel. Y si ustedes ven aquí el mapa, ¿los estoy mostrando? No los estoy mostrando. Aquí. Fíjense, Granada queda como aquí en esta esquina. Y los musulmanes fueron expulsados de ahí, en las cruzadas. Mano Marco, tal vez te recuerda cuál fue la razón por la cual ellos fueron expulsados. ¿Expulsados de dónde? ¿Quién expulsado? De Granada, los musulmanes, en las cruzadas. Ya, eso fue después de las cruzadas, mucho tiempo después. Eso fue simplemente España reconquistando el terreno que había caído en manos de los musulmanes. ¿No? Porque Granada está en España y los musulmanes se atrevieron a cruzar el continente, entrar en Europa, empezaron a conquistar gran parte de España, ¿no? Y ahí los españoles, después de cientos de años, creo, ¿sí?, lograron expulsar finalmente a los musulmanes. Y Granada era la capital del califato, creo que tenían los musulmanes ahí. Gran ciudad. Ok, entonces ustedes ven que por eso ellos tienen esas represalias y ellos lo que hacen es esclavizar a esa gente. Dice, tan regulares fueron los ataques que en 1793 solo en Argel se apoderaron de 10 barcos y más de 100 marineros fueron esclavizados. O fueron retenidos para su venta o su rescate, donde Estados Unidos tenía que pagar mucho dinero realmente. Ahora aquí. En un intento por asegurar la liberación de los marineros secuestrados y la garantía de un transporte marítimo sin molestias en el Mediterráneo, el presidente Washington envió enviados para negociar los términos con las Islas Naciones Musulmanas. Llegaron a varios tratados de paz y amistad con las potencias barbáricas musulmanas, para asegurar la protección de los barcos comerciales americanos que navegaban por el Mediterráneo, pero en América no tenía armada ni amenaza de ninguna potencia contra los musulmanes. Ojo, no había un intento de los musulmanes de destruir el país o de establecer una guerra como tal. No había de ninguna parte. América no tenía esa amenaza. A veces se le exigía pagar cientos de miles de dólares, decenas de millones de dinero de hoy, de tributo, es decir, extorsión oficial, a cada país musulmán para recibir una garantía de no ataque. Y a veces los musulmanes también exigían consideraciones adicionales, tales como construir o proporcionar un buque de guerra como regalo a Trípoli, una fragata o regalo a Argel, o pagar $525,000 para rescatar a los marineros americanos capturados en Argel. Y esto es importante. En estos tratados, América insertó varias declaraciones que intentaban convencer a los musulmanes de que como cristianos no perseguíamos una yihad contra ellos, sino que estábamos en guerra contra nuestra religión o la suya. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo entendemos esa frase? Trataban de convencer a los musulmanes que no estaban en guerra por motivos religiosos, sino por motivos comerciales. Si no, ellos tenían una guerra de religiones por la religión que ellos profesaban. Porque aparentemente la religión que el Islam tenía esclavizaba, como vemos, pero también nosotros tenemos en la historia de los Estados Unidos esclavitud. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esas dos religiones que ellos tenían? La religión.
Vamos a analizar en el contexto lo que dice. Dice, por ejemplo, en el Tratado de 1784, negociado por Thomas Jefferson y John Adams, que acabó con las hostilidades marroquíes contra los Estados Unidos. 3 cláusulas separadas reconocían que el conflicto era uno entre las potencias musulmana y cristiana. Y el Tratado de 1795, 11 años después, con Argel, contenía reconocimientos similares. De hecho, un tratado posterior con Argel estipulaba incluso que ocurriría si los marineros cristianos capturados de América o de Europa escapaban de Argel y se encontraban refugio en cualquiera de nuestros barcos. Fíjense qué es lo que ellos escribieron. Dice así: si cualquier cristiano cautivo en Argel se escapa y se refugia a bordo de cualquiera de los barcos de guerra, no se le exigirá que regrese, ni se exigirá al cónsul de los Estados Unidos o a los comandantes de dichos barcos que paguen nada por los mencionados cristianos. Como el gobierno de América no tiene en sí mismo ningún carácter de enemistad contra las leyes, la religión o la tranquilidad de ninguna nación, y como dichos estados nunca han entrado en ninguna guerra voluntaria o acto de hostilidad, excepto en defensa de sus justos derechos en alta mar, las partes contrastantes declaran que ningún pretexto que surja de las opiniones religiosas producirá jamás una interrupción en la armonía entre dos naciones, y los cónsules y agentes de ambas naciones tienen libertad para celebrar los ritos de sus respectivas religiones en sus propias casas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la postura de Estados Unidos en cuanto al Islam, a la religión del Islam? Neutra. Neutral, es libre. ¿Podemos decir que es liberal? Bueno, neutra quería decir que no se meten en la religión. Ok. No se meten en la religión. Ellos pueden practicar su religión, pero ¿dónde? En sus propias casas. Y no importa cuánto difiera tu opinión o tu religión de mi religión, eso no va a romper la armonía entre dos naciones. ¿Es esa la misma posición del Islam? No lo sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué el Islam atacaba a los Estados Unidos en el mar Mediterráneo o en el mar Atlántico? Por avaricia. Avaricia era el segundo factor. Tal vez volvemos aquí. Pero principalmente de acuerdo a lo que tú leíste, creo, me parece entender. ¿Venganza? ¿Venganza? Sí, porque fíjate que decía, Hablaba de nombraba, represalias, sí. exacto, ¿Cómo? como una represalia. Hablaba de represalia también. Hablaba de represalias, pero las represalias eran contra los buques, ¿no? O sea, tomaban a los marineros y los esclavizaban, como una venganza de lo acontecido en las cruzadas. Ujú. Ok, historia pasada. ¿Con quién tenían conflicto en las cruzadas el Islam? Con la iglesia ¿Qué iglesia? católica. La iglesia católica. La iglesia católica es considerada iglesia, es considerada una religión Cristiana. cristiana. Entonces, ellos no tienen esta postura. Las partes contratantes declaran que ningún pretexto que surja de las opiniones religiosas producirá jamás una interrupción de la armonía entre las dos naciones. Fíjense, la intervención que tiene el Islam o que tuvo el Islam en ese entonces era porque él no estaba de acuerdo con la religión de los Estados Unidos. ¿Puedo decir algo? Adelante. Es que me parece que podría ser que ellos tenían roce al principio porque no entendían que Estados Unidos no tenía ningún interés en
religioso, no tenía una postura religiosa, y luego parece como que se entendieron de que cada quien creía lo que quería y no se metían en lo de los demás. ¿Puede ser? Más o menos. Algo así también entiendo. Dice aquí, como gobierno de América, como el gobierno de América no tiene en sí mismo ningún carácter de enemistad contra las leyes, la religión o la tranquilidad de ninguna nación, y como dichos estados nunca han entrado en ninguna guerra voluntaria o acto de hostilidad en defensa de sus justos derechos en alta mar, excepto en defensa de sus justos derechos de alta mar. Aquí, fíjense, es claramente que Estados Unidos hace su declaración en ese tratado. Estados Unidos declara esto. Gobierno de América no tiene ningún problema ni carácter de enemistad ni con el Islam, que es una religión, ni con ninguna otra nación, mientras vivan tranquilos y dejen vivir tranquilos, digamos, por decirlo de esta manera, ¿sí? Ellos dicen, nunca hemos tenido una guerra voluntaria o acto de hostilidad, algo que provoque o incentive una guerra, ¿sí? Pero aquí dice, excepto en defensa de sus justos derechos en alta mar. Es como, es tu derecho circular por los aeropuertos y nadie te puede decir no pises ese aeropuerto. ¿Me dejo entender? Eso era para ellos simplemente un justo derecho por lo cual estaban luchando. Y no lo estaban luchando de una manera bélica, estaban luchando de una manera diplomática. Estaban haciendo tratados, convenios. Y por muchos años Estados Unidos pagó a los estados islámicos como ellos pedían y perdió mucho, mucho dinero realmente. Y la primera vez que le fue declarada la guerra fue por un estado islámico. Primer país que le declara la guerra exteriormente. ¿Ok? Eso nosotros tenemos que tener claro. Desde el comienzo, el Islam muestra disposiciones de negociación con el Islam, no de ataque, no intenta atacar. Pero, como vimos arriba, ellos sí van a entrar en guerra contra el terror o todo lo que cause terror. Lo que habíamos visto en este caso eran esos piratas, esos estados berbéricos, eran barcos piratas. Aquí, hermano Matías, ¿está ahí? ¿Nos acompaña hasta aquí? Ok. Estados Unidos intentó regularmente asegurar a los musulmanes que como cristianos no les odiábamos religiosamente, que no teníamos ninguna enemistad contra las leyes, la religión o la tranquilidad de los musulmanes, y que nuestras diferencias sustanciales de opiniones religiosas no producirán jamás una interrupción de la armonía entre las dos naciones. Además, insertamos cláusulas específicas en los tratados para asegurar que nuestros diplomáticos cristianos de sus naciones musulmanes pudieran practicar su fe cristiana, de la misma manera que sus diplomáticos musulmanes en América podían practicar su fe musulmana. Muy simplemente usando múltiples cláusulas, intentamos asegurarles que no éramos como las naciones cristianas del periodo 2, que los habían atacado simplemente porque eran musulmanes. América no era y nunca había sido parte de ninguna guerra religiosa de ese tipo. El Tratado de 1797 con Trípoli fue solo uno de los muchos tratados en los que cada país reconocía la religión del otro y en los que América invocaba la retórica diseñada para evitar una guerra santa entre cristianos y musulmanes. Por lo tanto, el artículo 11 de ese tratado decía: Fíjense, es importante que nosotros entendamos, América no era y nunca ha sido parte de ninguna guerra religiosa hasta ese entonces. ¿Ok? Ahora, en 1797, con el Tratado de Trípoli, fue solo uno de los muchos tratados que cada país reconocía la religión del otro, en los que América invoca la retórica diseñada para evitar una guerra santa. ¿Qué es una guerra santa? ¿Recuerdan? ¿Otro nombre que el Islam le da a esa guerra santa? ¿No El es yihad. yihad? Exactamente. Ellos nunca tuvieron un yihad, pero los musulmanes ya habían tenido ahí el primer, creo, si no me equivoco, el primer y el segundo yihad con la Iglesia Católica. Los cristianos, ellos tienen una guerra contra la Iglesia Católica.
entre cristianos y musulmanes. Por lo tanto, el artículo de este tratado decía, esto es lo que dice el artículo 11 del Tratado de Trípoli. Y ya les explico después. Dice lo siguiente. Como el gobierno de los Estados Unidos de América no está en ningún sentido fundado en la religión cristiana, ya no tiene en sí mismo ningún carácter de enemistad contra las leyes, la religión o la tranquilidad de los musulmanes. Y como dichos estados, América, nunca han entrado en ninguna guerra o acto de hostilidad contra ninguna nación maometana. Las partes declaran que ningún pretexto derivado de las opiniones religiosas producirá jamás una interrupción de la armonía existente entre estos dos países. Tenemos que entender una cosa aquí. Esta palabra no existe. Esa es la explicación de este texto, pero ellos advierten en el principio que este texto, esta es la opinión de una de las personas que firmó este tratado, que se llama Fasaj. Él venía de Trípoli y él escribe una pequeña carta donde escribe su opinión, que es de 81 palabras el párrafo, pero básicamente él quiere decir que el gobierno de los Estados Unidos no está en ningún sentido fundado en la religión cristiana. Para los musulmanes, los Estados Unidos no son una nación cristiana. Los Estados Unidos tratan de insertar la idea, nosotros somos una nación cristiana, pero no somos como los cristianos de la Iglesia Católica. Él trata de separar ese concepto, pero fue en vano. Los musulmanes no entienden esa idea. Si tú eres cristiano, no puede haber un cristiano católico y un cristiano no católico, digamos. Para ellos no existía esa lógica. Si eras cristiano, eras considerado también católico. Entonces, él coloca esa su opinión, pero falta la frase para completarlo aquí, que ya vamos a estudiar el original. Pero es importante que... Tal vez un comentario. Adelante. Poniéndome en la situación de los musulmanes, ¿no? ¿Quién de nosotros divide los musulmanes en su mente entre sunitas y chiitas? ¿No es cierto? Ellos hacen guerra entre ellos. Y algo así debe ser para ellos también. Si son protestantes, si son católicos, pues están haciendo guerra entre los católicos y los musulmanes, pero para ellos son una religión, tal vez, ¿no? Tal vez ellos lo ven la cosa así. Podría imaginarme, porque para nosotros también es así. Sí, me parece que eso concuerda con lo que la hermana Tess explicaba, no me acuerdo hace cuánto tiempo, pero fue en una de las clases de las últimas 2 o 3 semanas, hablaba acerca del Islam. Al principio de la clase, ella explicaba que los chiitas son como los católicos musulmanes y los sunitas son como los protestantes. Inclusive los chiitas tienen imágenes y eso, y los sunitas lo ven como idolatría. O sea que es así como tú lo decías. Bueno, lo entiendo yo también así. Muy bien. Okay, interesante. Eso es importante entender. Pero para la visión que los musulmanes tenían sobre los Estados Unidos era errada, era confusa. Pero él, de hecho, en el tratado, en la carta, este hombre, Fasaf, él declara a los Estados Unidos como una nación no cristiana, completamente secular. Pero Estados Unidos, ustedes ven las cláusulas que él trata de incorporar. Aquí dice en esta frase precisamente, dice, en estos tratados, América insertó varias declaraciones que intenta convencer a los musulmanes de que como cristianos no perseguíamos un yihad contra ellos, sino que estábamos en una guerra por nuestra religión o la de suya. Entonces, en todas las declaraciones que los Estados Unidos hacen, todos los tratados, él trata de establecer que ellos son una nación cristiana, los Estados Unidos. Pero definitivamente, los estados islámicos lo reconocen como una nación independiente, sí, pero secular,
no tiene nada que ver con el cristianismo. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque en el momento que Estados Unidos quiere declararse como una nación protestante cristiana, como fue declarado Rusia, por ejemplo, ellos automáticamente, a la vista de los musulmanes, se declaran enemigos de los musulmanes, pues los enemigos más fuertes de los musulmanes siempre han sido los católicos cristianos. Entonces, por eso nosotros vamos a ver a través de la historia cuáles son las razones que el Islam tiene por atacar el 11 de septiembre. Y de hecho yo tengo un diagrama, pero a ver si viene el hermano Marco y me ayuda a encontrarlo, porque no sé dónde lo guardo. Disculpa, pero en la porción, alguna de las porciones que leíste decía que no va a haber ninguna, creo que es ahí que dice, a ver, las partes contratantes declaran que ningún pretexto que surja de las opiniones religiosas producirá jamás una interrupción de la armonía entre las dos naciones. Pero creo que era antes que decía algo así como que como ellos no nos atacan, a nosotros no va a haber ninguna interrupción de la armonía. Pero lo que pasa es que Estados Unidos ya no cumplió esa parte. Digo porque muchas veces Estados Unidos atacó países musulmanes. Puede ser que esa es una razón por la cual el 11 de septiembre ocurrió. Sí, Obviamente. definitivamente sí, Estados Unidos atacó, pero históricamente quien dio el primer ataque fueron los musulmanes. O sea, ellos fueron, no sé si fue el primer ataque, pero fueron los primeros en declarar la guerra a los Estados Unidos. Y esa guerra, no recuerdo Pero cómo se fue llama. después del ataque de Estados Unidos al Islam, porque, a ver ¿Cuándo si, atacó el Islam a los no me Estados equivoco, Unidos? pero en 1979 fue que empezó el ataque contra Afganistán, ¿no? Que fue la guerra proxy, guerra, ¿cómo se dice en español? Bueno, la guerra subsidiaria en 1979. Y la pregunta es si Afganistán es un país musulmán. Yo creo que sí, pero todavía no, pienso que todavía no conocemos el todo de la historia. Perdón, antes de que continúes, cuando termines de expresar lo que ibas a decir, tengo algo que necesito expresar. Adelante. No, termina tú porque yo creo que hay un error de transcripción o un error importante en la redacción. Si subís un poquito hasta la anterior negrita, ahí. Aquí. ¿Dónde está el error? Hermana Graciela. Estaba hablando y me había olvidado de abrir que ahí le falta un no, porque si no, por un lado está diciendo que no es una guerra y por otro lado dice que sí, porque dice, sino que estábamos en guerra por nuestra religión o la suya. Creo que le falta, sino que no estábamos en guerra por nuestra religión o la suya.
o hay un error o de transcripción o en la redacción importante. A ver, déjeme ver. En esos tratados, América insertó varias declaraciones que intentaban convencer a los musulmanes de que como cristianos no perseguíamos una yihad contra ellos, sino que estábamos en guerra por nuestra religión o la suya. Se contradice totalmente, o sea, creo que seguramente lo que pasa es que hay un error en la transcripción y falta un no, sino que no estábamos en guerra por nuestra religión o la suya, o sea, No, reiterar lo mismo. No, pienso que nosotros tenemos... Yo también lo entiendo así. Ok, Pareciera como que contradice. Una frase, una parte de la frase contradice a la última parte de la frase. No, yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Yihad significa para los musulmanes una guerra santa. Y en esa guerra santa lo que ellos quieren hacer es poner su religión por encima de las otras. ¿Ok? Sí. O sea, básicamente forzado. Sí, Pero cuando dice entramos en una guerra por nuestra religión, significa ellos tienen que entrar en una guerra para defender su libertad como nación independiente de ser libres de adorar o vivir su fe de acuerdo a su conciencia, a lo que le dice su conciencia. Eso creo que es importante. Son dos guerras, pero son diferentes. ¿Tú quieres decir que Estados Unidos era la que tenía que hacer una guerra para la libertad de que cada quien tenga su propia religión que quiera? ¿Ah? Sí. O sea, lo que Estados Unidos tiene que entrar en guerra es para proteger que su derecho de ser libres y escoger a, ¿cómo se dice? Su propia religión, sí. Eso. Tiene que defender su derecho de poder seguir la religión que ellos quieran. Pero está confusa la redacción. Tal vez en la traducción, ahora estoy buscando el original en inglés. Ya les muestro. Buena idea. El documento original en inglés. Fíjense, esta es una guerra de religión, una guerra santa, y esta es por la religión, para poder cada uno vivir su religión. Claro, digo, así con tu explicación se entiende que no es para imponer, sino para tener libertad. Eso. Ok, el hermano Marco está buscando ese tratado. Ahora, apenas lo encontré. Ahí. Dice if. Ya, de momento no lo tengo a la mano. Claro, porque si no es con tu explicación, se genera la misma confusión, porque estábamos en guerra, porque gane nuestra religión o que gane su religión. No está sencillo de entender la verdadera motivación. Solange, y se llama de alguna manera el documento, o hay, tal vez, se llama Tratado de Trípoli. Sí, ese se llama. 1700, ok, tal vez lo podemos ver en internet. Sí, estoy en lo mismo.
Creo que lo tengo aquí guardado en inglés, a ver. En 1796. Ya ahí Wow. empezó, pero en realidad 1797 es cuando entra en vigor. Entonces es importante tenerlo. Ok. La verdad es que no lo tengo a mano ahorita, pero apenas lo encuentre y le envío. Y no te detengas por eso. Ok, entonces nosotros no vamos a profundizar, no vamos a ir mucho más porque ya la hora se nos fue y dentro de poco toca la clase de NABEB. Pero en 15 minutos más o menos. Pero lo que sí, tal vez me gustaría hacer esta declaración, leer este párrafo más. Disculpa, ¿nos los puedes mandar para... yo me imagino que vas a hacer una segunda clase de esto, ¿o qué? Sí, este es solamente el detalle porque me gustaría mostrarle una línea. Sería seguramente bueno que si nos los envías para Para así poderlos todo leer. lo puedan leer, exactamente. Así todo lo Y puedan. entonces estamos más claros que entre todos juntos podemos tener una mejor idea de qué se trata de decir. Eso. Eso es lo que yo también pretendo, que ustedes puedan leer y lo puedan leer. Bueno, miren, aquí yo tengo el tratado original. A ver si lo pueden ver. Está re chiquito, pero a ver si lo puedo hacer poner grande. A ver. ¡Wow! ¡Qué propio! Sí, solo déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más pequeño. Aquí está, fíjense, tenemos el artículo 6, 7 y el 11 aquí. Como el gobierno de los Estados Unidos de América no es en ningún sentido fundado sobre la religión cristiana, como este ha sido en sí mismo, no tiene carácter de enemistad contra las leyes, religión o tranquilidad de los musulmanes. Y como se ha dicho que los estados nunca han entrado en ninguna guerra o acto de hostilidad contra alguna nación maometana, este es declarado por los partidos como siendo no un pretexto para levantarse contra una opinión religiosa, que no se producirá una interrupción de la armonía existente entre dos países. Pero en la historia nosotros tenemos que tener claro, este artículo 11 no existe en el documento original que está escrito en árabe. Esto es solo una carta donde se expresa su opinión. Es su opinión uno de los que firman, que es el cónsul o de Trípoli o embajador. Esta persona. A ver. Ahmed Jeff Bey. Él escribe esa carta. El embajador de los musulmanes. Ok, él es el embajador. Bey es el embajador de los musulmanes. Él quien escribe esa carta, él escribe esa opinión. Pero son 81 palabras. Pero, ¿dónde está John Burwell? John Burwell. Barlow, thank you. John Barlow, él hizo la traducción de árabe a español. Perdón, a inglés. Pero él, como fíjense aquí, existe artículo 10, esto a mí no me queda muy claro todavía en la historia. Existe el artículo 10 y el artículo 12, pero al parecer este artículo no existe. Entonces, algo perdimos aquí. Puede ser que la traducción ha sido completamente errada. De hecho, críticos históricos han hecho un estudio y una evaluación y llegaron a la conclusión de que realmente John Barlow,
él ha sido, simplemente ha parafraseado y ha sacado de contexto este artículo y lo puso simplemente en una frase donde se declara a los Estados Unidos como no siendo una nación cristiana. Pero nosotros podemos ver en los otros artículos o en el estudio directamente de árabe a inglés, o sea, traducido por expertos, vemos que este artículo no existe. Sin embargo, tenemos una complicación bien grande. Es que este artículo, esta traducción oficial de John Barwell, fue presentada al Senado de los Estados Unidos y esa fue la que el Senado aprobó. O sea, legalmente, no solamente el Senado, sino que el presidente John Adams ratificó ese tratado legalmente. Pero es una mentira porque está mal traducido aquí. Y no existe prueba de cómo es que esa traducción llegó ahí, tan mal traducida. Aparentemente él no manejaba muy bien el árabe, hizo una completa mala traducción. Ahora, este documento, este artículo es usado por los protestantes quienes quieren declarar como una nación cristiana oficialmente. Así que hay mucho que estudiar en este artículo, hay mucho que descubrir, sobre todo las raíces. Y la próxima clase que tengamos, ya yo les avisaré, les voy a poner les voy a poner las líneas sobre los ataques del Islam y cómo es que el Islam llega a atacar el 11 de septiembre. O sea, históricamente, cuáles fueron los grandes ataques del Islam desde el punto de vista americano. O sea, cómo es que desde la relación americana, los tratados que ellos tienen, cómo es que ellos han llegado a medir los ataques del Islam. Si no me equivoco, son 6 ataques. Y eso vamos a estudiar la próxima clase. ¿Les parece? Antes que cortes, solamente en mis palabras quería hacer un comentario a ese artículo 11. El artículo 11 de ese tratado de Trípoli sí existe. La cosa es que hay una controversia. El problema es que existe en inglés, pero lo que en inglés dice no existe en árabe. ¿Ok? Entonces, el Estado americano sí dice hoy en día que existe ese artículo 11. Y en ese artículo 11 dice claramente que Estados Unidos no son una nación cristiana, son una nación secular y que no tiene nada que ver con la cruzada y todas esas cosas. Para hacer claro a los árabes que ellos no son como las otras naciones europeas, que eran antiguamente enemigos de ellos desde siempre. ¿Ok? Ellos querían aclarar eso. Ahora, la derecha americana, la derecha conservadora, ¿no es cierto? Cristiana, americana de hoy en día, Falwell, ese lado, esa ala, ellos dicen, es un chantaje. Porque esto no debería formar parte de ese tratado, porque ni siquiera existe en árabe. No sé qué pasó ahí, algo pasó que estaba mal. ¿Ok? Entonces, por eso, hoy en día, ese artículo juega un papel muy importante. Porque un lado lo cita, lo usa para decir, mira, ahí desde comienzo los Estados Unidos declararon en tratados oficiales internacionales que no son una nación cristiana. Pero los cristianos conservadores hoy en día dicen, pues eso no vale porque no había un error ahí. ¿Se entiende? Sí, porque en realidad es un poco raro a los ojos actuales decir de que en ningún sentido los Estados Unidos fue fundado sobre la religión cristiana. Suena rarísimo. Ahora, en inglés no da lugar a la ¿cómo se dice? A la traducción en español tenía
se dice cuando se contrapone una cosa con la otra? ¿Contradicción? ¿Cómo? ¿Una contradicción? Contradicción, ahí está. Gracias. En inglés no hay ninguna contradicción. Ahora, claro, no sabemos. Sí, creo que la traducción no está 100% bien. Pero la idea es, ¿no? La idea de ese artículo es simplemente decir, nosotros los americanos nunca hicimos guerra contra los musulmanes, nosotros no somos una nación cristiana, punto. Sí, no, además lo deja clarísimo a todo lo largo. Ahora, sí, me llamaba la atención de que no hubiera un artículo 11, porque cómo pasaba del 10 al 12, ¿no? Era un poco raro. Pero no existe, en el original no existe el artículo 11, en árabe no existe. Entonces, se necesita estudiar más, descubrir más eso. Hermana, y si en el artículo 11 no está en árabe, se supone que los árabes piensan que ellos son cristianos, entonces, porque no está en árabe. O sea, ellos siguen asumiendo que América o Estados Unidos son cristianos. O no entiendo esa parte. Fíjense que los árabes reconocen a Estados Unidos como una nación independiente completamente secular. Estoy buscando ese artículo, pero me parece que no lo guardé en el lugar apropiado. Ellos dicen, nosotros reconocemos a Estados Unidos completamente como un estado independiente, pero secular, no cristiano. Entonces, al ser secular y no cristiano, ellos lo que hacen es, acabo de encontrarlo, lo que hacen es negar a Estados Unidos la existencia como tal, o como nación cristiana. Entonces, en el momento que Estados Unidos se declara nación cristiana, para los musulmanes, para el oído musulmán, para la visión musulmana, ellos se declaran enemigos de los musulmanes. ¿Me dejo entender? O sea, los musulmanes entienden, si Estados Unidos se declara nación cristiana, ellos entienden que son enemigos. Sí. Porque todas, o sea, desde el principio de su historia, los musulmanes han tenido guerra, las famosas guerras santas de Yihad, contra las naciones cristianas. Entre eso está Italia, Francia, Inglaterra, países católicos, ¿sí? Todas las naciones. Entonces, ellos no al principio, por ejemplo, con ese tratado de Trípoli, el primer objetivo del tratado de Trípoli era que Estados Unidos buscaba la protección de las potencias berbéricas, o sea, potencias islámicas en el mar Atlántico y en el mar Mediterráneo. Entonces, en ese momento, cuando ellos buscan esa alianza, el Islam para los Estados Unidos cumple uno de sus funciones proféticas, bíblicas, que es proteger a los Estados Unidos, ¿sí? Pero es porque ellos lo consideran una nación secular neutral. Pero en el momento que Estados Unidos se quiere declarar una nación cristiana, en ese momento se torna enemigo de los estados islámicos, automáticamente. No es que ellos declaran la guerra ni nada de esas cosas, pero es porque en la visión musulmana ellos quieren imponer su religión, mientras que Estados Unidos lucha por la religión, cualquiera que sea. Estados Unidos tiene como fundamento libertad de religión, y eso está en la primera enmienda de los derechos civiles. Y nosotros necesitamos entender esas cosas, pero me gustaría explicarlo la próxima clase con mayor detalle, con líneas para que ustedes me puedan entender, y les dejo el artículo para que me puedan ayudar a leer y entender. ¿Les parece? Sí, hermana. Buena idea. Ok, yo les voy a dejar los dos artículos que acabo de encontrar y ustedes me dan su opinión la próxima clase, que va a ser la otra semana en algún momento. No sé el calendario ahorita, no lo tengo, pero ya lo van a ver los anuncios. Cuando vean el anuncio, ustedes ya leen los artículos para mi clase. ¿Está bien? Sí, bueno, vamos a intentar lo mejor que se pueda.
Seguro, yo sé que sí es muy interesante porque eso nos da mucha luz sobre lo que es el 11 de septiembre. Sí, sí, es muy interesante. También la actualidad, cómo es que ellos están viendo ahora precisamente a Estados Unidos. Y también ver qué fue primero, porque las cruzadas fueron hace 1000 años. Exactamente. Pero sin embargo, ellos no han olvidado esas cosas y lo toman como, pues, venganza no todavía. son- Pero que es no, una excusa también, pienso yo. es que no son cosas fáciles de olvidar. Es como si dijéramos, ay, bueno, y los judíos no se olvidan del holocausto. Digo, no, ¿cómo se van a olvidar? Pues sí. Oye, Tienes sí, es una herencia, ¿no? Sí, es una herencia que dejó muchas heridas. Fíjense que aquí les explico la confusión. En el segundo artículo les voy a enviar la explicación de cómo funcionó la mala traducción. Listo, me tengo que ir porque ya va a empezar la clase en 3 minutos de Ministerio Naves. ¿Ok? ¿Podemos hacer una oración, por Gracias, favor? Solange. Hermano Matías, ¿nos dirige con la oración?